Bueno, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vamos a hablar de, cómo darle cariño y comprensión a esa articulación que se mueve tantas veces al día, ¿no? Y que nos cuidamos poco de ella en realidad es la articulación del hombro. Hoy vamos a hablar del dolor del hombro, qué lo causa, los síntomas, recomendaciones, trucos, ejercicios, planes de batalla para eliminar ese dolor de hombro. Así que bueno chicos, poneros cómodos, os animo a que hagáis los ejercicios conmigo y sin más dilación vamos a darle rock and roll a esto. Venga, vamos a ello. Hola. Bienvenidos. ¿Qué tal, pollos? ¿Cómo estamos? Espero que estemos bien todos a gustos, todo genial. Me alegro de que me acompañéis un directo más en este canal de YouTube de Fisiolution, donde vamos a hablar hoy de esa articulación que no nos acordamos de ella, excepto cuando nos duele, que nos queremos morir. Entonces vamos a necesitar toallas. Vamos a necesitar una pica o un palo para hacer ejercicios. Vamos a necesitar un gel pack para frío o para calor. Hago un rodillito, nos va a venir bien. Una banda elástica esencial para hacer ejercicios de hombro, aunque siempre os daré maneras de adaptaros a la banda elástica. Un saco para calentar, ¿de acuerdo? Para calentarnos la articulación antes de empezar, que esa no es mala. Y también que nos va a ayudar un poco de plomada. Chicos, esto es un directo, ya lo sabéis, si falla el audio me comentáis, me bicheáis, me decís hola. Hombre, Lili, grandes, Lili siempre está aquí en los directos echándonos una mano. Vamos a hacer 10 trucos, uno por uno, para eliminar ese dolor de hombro. Luego os he preparado un pequeño quiz, unas preguntas por las que podréis ganar pollo puntos. El que las vaya acertando se anota un pollo punto, y así conocéis un poquito más la articulación, ¿verdad? El conocimiento no ocupa lugar, el conocimiento no se va a amueblar en tu cabeza y va a llegar un momento en el que no puedas meter más conocimiento, así que conozcamos el hombro, conozcamos a esa querida articulación que en algún momento estadísticamente se va a volver en contra tuya y te va a empezar a doler. Bien, tendremos que saber cómo hablar con ella, cómo tratarla con cariño, ¿vale? 10 puntos que empezamos ya. Vamos a ver. Primer punto, y el más teórico y el más básico, es un buen diagnóstico. Va a haber ejercicios, va a haber de todo, vamos a hacer de todo. Pero el primer punto, para que el dolor del hombro no vaya más, comprenderlo, ponerle nombre y apellido, es un buen diagnóstico. ¿Cómo se realiza un diagnóstico de hombro? Básicamente lo tiene que hacer un profesional. Se tiene que hacer una ecografía para corroborar si el tendón, si la bursa, si la cápsula, ligamento, articulación se ve deteriorada. La mejor prueba que se puede hacer para un hombro es una resonancia magnética o un TAC, pero un TAC, al tener temas de radiografía, pues te empieza a dar un poquito te achucha la radiactividad esta que suelta la radiografía, y al no ser que sea algo muy concreto, no se hacen. La radiografía también está muy bien para ver las articulaciones, pero no se ven las partes blandas. Yo en mi clínica, con el ecógrafo, veo muchísimas lesiones de hombro y las diagnostico muy bien, y así ya sé que es ese problema y no otro, porque creerme que hay muchos problemas de hombro que pueden parecer iguales, pero que al final son distintos, ¿de acuerdo? Entonces, un buen diagnóstico, acudimos a vuestro médico, a vuestro fisioterapeuta, para poner nombre y apellido al dolor de hombro, y una vez que hemos puesto nombre y apellido, diseñamos una estrategia para poder eliminar ese dolor y que no vuelva a aparecer y que tu hombro sane. Ese es el primer consejo, el primer truco, y diréis, joder, qué básico. Ya, pero es que hay gente que me viene después de meses a la clínica y me dice, bueno, pues nada, pues tengo un dolor aquí desde hace meses, un dolor muy agudo, muy fuerte. Digo, bueno, ¿qué te ha dicho tu médico? ¿Te has hecho alguna prueba? No he hecho absolutamente nada. Y digo, madre mía, ¿no? Qué fuerte, o sea, y tú quieres estar bien de tu brazo y no haces absolutamente nada. Pues no vamos por buen camino. Ahí es cuando le sugiero las pruebas que hay frente a lo que veo, le hago test traumatológicos, ¿de acuerdo? De resistencia, para ver si es la acromioclavicular, si es supraespinoso, si es manguito del rotador, si es una bursa. Hacemos testeos de mano a la espalda, hacemos testeos
para ver si duele al levantar el brazo, a cuántos grados duele el brazo, ¿de acuerdo? Si es a los primeros 15, si es pasado los 30, si es pasado los 45, en la que la articulación del hombro con las diferentes articulaciones que tiene con la clavícula y con la escápula empiezan a hacer digamos, más acción, menos acción, hay músculos que se activan más, se activan menos, y de ahí puedes deducir. Pero donde haya una buena resonancia, bajo mi punto de vista, con un buen diagnóstico, que se quite todo, incluso la ecografía, que es más rápida, más de estar por casa, más barata, pero una buena resonancia es lo que nos asegura muchas veces de ver todo el hombro en 3D y en conjunto. Pues ese es el primer consejo, el primer truquito que te doy. El siguiente truquito que te doy, pues vamos a ver. Otro truco para quitar el dolor de hombro, tengas absolutamente lo que tengas, es el frío. El frío, señores. Siempre que hay una lesión aguda, rodilla, hombro, tobillo, lo que sea, el frío ayuda mucho porque baja la inflamación. Digamos que deja de sentir el dolor a nivel de transmisión nerviosa, digamos como que deja los nervios sin capacidad de sentir, los mecanorreceptores que tenemos los dejan atontados, no puedes sentir absolutamente nada, tú te pones 3-4 veces al día, 7-15 minutos, siempre sin dolor, hay mucha gente que se pone, ¿de acuerdo? Y siempre en el dolor, nunca te metas en toda la articulación, vete directamente al dolor. Te pones esto, lo metes en el congelador, lo sacas, te lo pones 3 veces al día, 4, cada 2-3 horas podrías ponerlo, pero ojo, porque se puede llegar a inflamar la articulación, porque el frío es una agresión y puede generar un efecto rebote. Poniéndote el hielo, este tiempo lo que vas a conseguir es bajar la inflamación. Entonces, tanto como si has ido a coger una cosa, y te has hecho daño, como si has llevado una maleta mucho tiempo, como si has estado jugando al tenis o directamente estás haciendo algo con las bolsas de la compra y luego te ha dolido el hombro, eso es una inflamación aguda, una inflamación que no te deja estás en reposo y te duele, una inflamación que no te deja dormir, una inflamación que vas a hacer cualquier cosa y te da un pinchazo en el hombro. Vamos a poner ese hielito, ¿de acuerdo? Seleccionando bien la zona de dolor, que muchas veces os duele el hombro y os irradia por el brazo. No merece la pena poner por el brazo, por la irradiación, el hielo no hace falta ponerlo aquí, ni hace falta ponerlo aquí, si el dolor va por el brazo. Ponerlo en el origen, donde se ha producido la inflamación. Muchas veces os aconsejo, tocaros despacito, sin clavaros los dedos, y allí donde notéis que hay más dolor, más sensación de molestia, que ese es el dolor original, ahí es donde tiene que ir el hielo. Como digo, la posología durante hasta 15 minutos, 7-15 minutos, nunca que duela. Hay gente que es muy bestia, hay gente que se pone el hielo y cuanto más hielo, les está doliendo, les está quemando la piel, sus nervios le están diciendo que se separe, ¿de acuerdo? Se pueden hacer quemaduras por frío, Se lo ponen y aguantan, no, te lo quitas, calientas el hombro, le pones un pañito, le pones una toallita, ¿de acuerdo? Te pones con una toallita y te lo pones aquí, bien, pues también me vale, llega el frío mucho más despacio y así conseguimos no hacernos daño. Entonces, el arma esencial para quitar el dolor de hombro, ya hemos dicho que un buen diagnóstico, chicos, un buen diagnóstico y compresas de frío. Me vale hielo machacado, pero tiene que ser un frío seco, que no sea un frío con agua, que no esté cayendo líquido, porque así podéis congelar la piel y os podéis hacer más problema que otra cosa en la piel, ¿vale? Ese es un truco que quiero que hagáis siempre que estéis en estadio agudo, no en estadio subcrónico, ¿de acuerdo? O crónico. Ya hablaremos luego de problemas de hombro agudo, problemas de hombro crónico. Ya llevamos dos trucos esenciales, fáciles, y ahora vamos a hablar de una cosa que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Que es la inmovilización relativa. Para la inmovilización relativa nos vale absolutamente todo. Yo tengo aquí una banda elástica para que lo veáis. Puede ser un buen truco para evitar esos primeros estadios de dolor muy intenso, que notáis el hombro caliente, que notáis el hombro que os palpita, que toséis y os duele el hombro, que intentéis moverlo y os duele mucho. Además del frío, que hemos comentado que va a venir muy bien, es la inmovilización relativa. La inmovilización relativa es algo muy sencillo. Se puede hacer, yo tengo una banda elástica, lo voy a hacer con esto, porque, bueno, lo tengo aquí, pero podríais hacer con una bufanda, con una toalla, con un pareo, con un trozo de tela, con un cinturón. De hecho, venga, vamos a coger un trozo de tela, que luego me decís, es que haces cosas muy raras con las bandas elásticas. Venga, un trozo de tela.
¿vale? Para que veáis que es lo más facilito, ¿eh? Aquí lo tenemos. Podría hacerse con la banda elástica, que la estaba atando. Podéis hacerlo con una banda elástica, que la estoy atando. Un trozo de tela. Y lo que tenemos que hacer es, hacer una inmovilización relativa, es estar con el hombro en cabestrillo. Cabestrillo quiere decir pegado a lo que es el cuerpo y la mano pegado a lo que es el tórax, en esta posición, y con un apoyo que desgravite la caída del hombro. Cuando tú haces esto, lo que consigues es que las fibras que están inflamadas y que penden del brazo, el brazo pesa, tiren, traccionen y haya dolor. Si tú lo que haces es levantar el brazo levemente, pegarlo al cuerpo, lo que estás haciendo es una posición de defensa del hombro, en rotación interna, que se siente mucho más a gusto que en rotación externa. Entonces, así lo que consigues es desgravitar el hombro, hacer que no haya ningún tipo de contracción de estabilidad de la musculatura estabilizadora del hombro y empezar a estar muy bien. ¿Pero por qué digo que es una inmovilización relativa? Porque no quiero que inmovilicéis el hombro y no hagáis los ejercicios que os propongo. Lo que quiero es que inmovilicéis el hombro, saquéis el hombro para hacer los ejercicios, ¿veis? Y luego volváis a meter al hombro. Siempre que el ejercicio se pueda hacer. Si el dolor es muy intenso, se espera uno un día, 2 días, se pone hielo, se toma un antiinflamatorio, lo que haga falta, hasta que uno pueda empezar primero a movilizar, luego a fortalecer y luego a estirar el hombro. Como veis, he hecho un nudo a la altura en la que mi hombro está desgravitado. Y ahora es tan sencillo como girar un poquito el nudo para que no me caiga directamente en el antebrazo y esté incómodo, y meta el bracito. Esto es un cabestrillo. Se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con un refuerzo de toalla, porque hay gente que dice, yo es que me lo clavo. Bueno, mira, ponéis una toallita, aquí así, ¿vale? Y ahí tenéis vuestro cabestrillo. Se está viendo bien, ¿verdad? Mirar mi hombro, qué comodito va. ¿Que te molesta aquí el cabestrillo? Pues te pones una toalla aquí. Puedes hacerlo con un pareo. Con los pareos va muy bien porque lo que hace es embolsar todo el hombro. O te puedes ir a ortopedia y pedir un cabestrillo, que también lo puedes hacer, pero si estás por casa y tienes mucho dolor de hombro, te recomiendo que hagas la técnica del cabestrillo, que le metas nada más despertarte, 4 horas, saques el brazo, lo intentes movilizar como te voy a decir, vuelvas a meter el brazo, hagas otras 4 horas, vuelvas a movilizar el brazo como te he dicho y otra vez cabestrillo hasta que te vayas a dormir. Así lo que vamos a hacer son los 2 días, 2 días está perfecto, 3 ya me parece mucho porque se empieza a relajar el hombro demasiado, empieza a perder su tonicidad, pero 2-3 días va a ayudar a que esos primeros estadios sean infinitamente más llevaderos. Cuando el hombro duele mucho y vais sin cabestrillo, cualquier movimiento, pero cuando vais con el cabestrillo, pues oye, ya sabes que no lo tienes que mover, que tiene que ir agarradito al cuerpo, que tiene que ir en una posición en que, bueno, pues estemos cómodos, ¿de acuerdo? Y así ya no vas a echar la mano a coger algo y vas a decir, ¡ay! ¡Qué dolor! ¿Qué daño me he hecho? Porque lo tienes asegurado aquí. Sí que es cierto que llegas a la hora de comer, saca tu bracito, pum, pum, come, bebe, haz lo que haga falta despacito y lo vuelves a meter. Eso es un reposo relativo. Y eso muchas veces, cuando me vienen pacientes a la clínica y estamos tratando tendinitis, bursitis, inflamaciones random, como digo yo, que hay como 4 o 5 cosas inflamadas, digo, hazte un cabestrillo 2 días. Y me vas con frío, cada 3-4 horas frío, verás cómo vas a conseguir en 2 días remontar una barbaridad, porque claro, ellos no lo sabían, no lo estaban haciendo, y este truqui, el cabestrillo, es muy sencillo y quiero que lo hagáis, si tenéis dolores de hombro. Bueno, recordar la mecánica de estos directos, luego vamos a hacer una consulta de a quién le duele qué, todo relacionado con el hombro, y si hay algún ejercicio que no haya hecho que os pueda ayudar, o recomendaciones que os puedo dar, pues las veremos. Pero, ojo, ojo, os achucho al pollo como me empecéis a preguntar por ciáticas, o tengo una hernia. A ver, hay directos de hernias y directas de ciáticas, y un montón de vídeos que tenemos en el canal. Estamos hablando hoy del hombro, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos a seguir con el temita del hombro. Bueno, ¿qué os parece si os hago la primera pregunta del quiz? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Las dejamos para luego? ¿Sí, no? Llevamos rápidamente 3 consejos. Venga, os voy a dejar con la miel en los labios. Vamos a empezar por la movilización, chicos. La movilización. Vamos a bajar esto un poquito, que hoy no vamos a enseñar nada. Bueno, sí, va a haber cosas tumbado, por eso he dejado aquí la camilla.
Entonces vamos a bajarla un poquito y os voy a enseñar directamente algo que tenéis que hacer todo el mundo que tenga un problema de hombro, tiene que hacer esto 3 veces al día mínimo para evolucionar en su patología de hombro, porque es un truco para eliminar el dolor de hombro más antiguo que la tos y que funciona en absolutamente todas las patologías de hombro. No conozco una patología de hombro, bueno, sí, si haces este ejercicio y tienes un dolor súbito, pues lo que siempre recomendamos, no puedes hacerlo. Lo voy a mostrar tanto aquí como aquí, que me veis bien. Y el ejercicio se llama ejercicio pendular. Podemos coger una pesa o podemos coger directamente el saco de semillas que tiene un peso, pues esto es 1 kilo, pues esto es 1 kilo y pico. Me vale esto. Y en función de lo fuertes que estéis o cómo estéis, pues podréis hacer el ejercicio de penduleo del hombro, como os voy a explicar. Me voy a poner por delante de la camilla, espero que no se me desenfoque mucho, y la técnica es tremendamente sencilla, ¿vale? Vamos a buscar una superficie, que podría ser pues una mesa, podría ser básicamente una espaldera, una pared, ahora os lo muestro, y lo que quiero es que se genere un efecto de péndulo. Entonces, un péndulo, vamos a hacer aquí la representación rápida, a ver si no sale volando, porque esta es otra, esto me lo estoy inventando, esto no estaba en el guión. Un péndulo es esto, y si no, pues, si no estáis conmigo, pues me lo ponéis en los comentarios. Bueno. Cuando te pones a inventar, Víctor, que tiemble Roma, que tiemble todo el mundo. Esto es un péndulo, si lo consigo. Nudito aquí, nudito aquí. Eso. Mirad, este es mi hombro, ¿vale? Y un péndulo es esto. ¿Veis cómo se mueve? ¿Cómo rebota? Bueno, en la realidad el hombro es ciertamente elástico, no se mueve todo el rato en la misma metría. Esto es un movimiento, y si lo empujo delante a atrás, otro movimiento, y si hago rotaciones a un lado, otro movimiento, y si hago rotaciones al otro, otro movimiento. Entonces el ejercicio se basa en solo activar el movimiento despacito para que no actúe el cuerpo. Y así se produce una tracción de la musculatura que va a relajar directamente la cápsula, que si estamos hablando de una sinovitis, que es la inflamación del líquido sinovial en la cápsula articular, ya va a producir efectos beneficiosos para reducir nuestro dolor. La va a coaptar, algo que viene muy bien. Entonces vamos a buscar, fijaros, una silla, una mesa, vamos a coger el peso, pierna izquierda delante, pierna derecha atrás, trabajamos el hombro derecho y nos vamos a balancear un poco. Ahí. Muy despacito. Eso es. Como veis, súper tranquilo, súper despacio, hago el movimiento y el movimiento sale de leves movimientos y me dejo llevar. No activo la musculatura, tiene que ser un vaivén lento y suave en forma de péndulo. Para hacer el movimiento antero-posterior, me voy a venir aquí, que lo vais a ver. Dejo caer el brazo y mirar, adelante y atrás, adelante y atrás. Este no es el mejor plano, me voy a venir aquí como si estuviésemos, ¿de acuerdo?, subidos a una mesa, apoyados en una mesa y mirar. Se puede hacer siempre que dejemos un poquito de paso al hombro, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer un minutito adelante atrás, un minuto izquierda-derecha, y os lo enseño en la pared. Te pones contra la pared, y aquí, vamos a bajar un poquito esto y lo vemos, hacemos los ejercicios pendulares. Voy a hacer toda la secuencia en la pared. Quería mostraros en la camilla, pero sí que es cierto que debería haber acercado la mesa. Bueno, cositas del directo, chicos. Espero que se esté viendo bien. Me acerco a la pared, y mirad, movimientos delante atrás, podéis incluso apoyar la cabeza, movimientos izquierda-derecha, movimientos circulares hacia adentro, movimientos circulares hacia afuera.
Chicos, os parecerá una tontería. Ayer estuve haciendo flexiones de brazos, para mantenerme un poco este cuerpo serrano, este cuerpo hercúleo, y tengo los hombros cargados. Ahora noto más cargado el izquierdo que el derecho. Con la tontería de haber estado moviendo, ¿de acuerdo? Simplemente podrías hacer un pendular así. No tienes espacio, no tienes mesa, no tienes silla, das un pasito adelante, dejas caer de izquierda a derecha, me haces leves círculos que tienen que ir increciendo, quiere decir de más a menos, ¿de acuerdo? Haciéndolo más amplio y más grande, y te estás un minuto por posta y tu dolor de hombro, me juego las manos de fisio a que mejora levemente, porque esto se trata de hacer todos estos trucos varias veces al día. ¿Para qué? Para conseguir tener un buen diagnóstico y empezar a hacer cosas que le vayan bien a tu dolor de hombro. Entonces, técnicas de péndulo, técnicas pendulares, se podría hacer con saco de semillas, con 1 kilito, o si eres una persona con los brazos muy fuertes, pues coger 2, 3, 4, 5 kilos, algo que decoapte, algo que haga que la articulación se abra y se mueva con mucho cariño en diferentes ejes y movimientos, ¿vale? Vamos a dejar por aquí, porque es un truco, como os digo, tremendamente bueno. Venga, chicos, vamos a seguir. Dejar comentarios, que veo que ponéis aquí cositas y luego las vamos a leer todos. Una cosa esencial en todo proceso de dolor de hombro es guardar un reposo en agudo, aplicar hielo, antiinflamatorios, buen diagnóstico, ejercicios pendulares, pero también movilizar el hombro en todo su rango de movilidad, aducción, abducción, flexoextensión, rotación externa, rotación interna, sin dolor. Entonces yo os voy a marcar un ejercicio con una pica, con un palo de escoba, con un palo de lo que vosotros queráis, que va a hacer que el brazo bueno trabaje y el brazo malo simplemente agarre con la mano y por ende haga el movimiento. Entonces vamos a empezar con movimientos de flexoextensión, que son muy sencillos, ¿de acuerdo? Esto es flexión y esto es extensión. Cuanto más subáis el hombro y más problema articular en el hombro haya o inflamación aguda, menos podréis hacer el movimiento de elevación. Así que llegar hasta donde haya dolor y ahí os quedáis. Ejemplo, cojo con mi mano mala el palo, parto y hago. Yo que estoy bien, puedo hacer el movimiento sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y me ayudo. Mi otra mano me ayuda. Pero si tienes dolor hasta aquí nos vamos a quedar. Y haríamos un movimiento de vaivén suave y controlado. 1, 2, 3, 4, muy despacito, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento de flexión hemos limitado hasta el punto de dolor para no llegar a ese punto de dolor, ¿de acuerdo? Ningún ejercicio se hace con dolor. Movimiento de extensión, algo que se pierde muchísimo, la extensión con rotación interna cuando hay problemas de manguito del rotador. Vamos a hacer una extensión suavecita, partimos de la línea media y empujamos hacia atrás. 2, 3, como veis, tanto la ida como la vuelta a la misma velocidad. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En tandas de 10, 2, 3 series, va perfecto. Sigamos, hemos hecho flexoextensión. Hagamos un poco ahora abducción y aducción, que es muy sencillito. Cogemos el palo tanto con la mano abierta. Vamos a ver, puede haber cambios en función de la patología que tengáis, que estéis más cómodo, con la palma hacia arriba cogiendo el palo o con la palma hacia abajo o incluso neutra, que es cogiendo la punta. Probadlo, pero es que en función de lo que le pasa al hombro puede haber más, menos dolor y sería ir detallando demasiadas cosas para que podamos hacerlo en un directo solo ahora. Mano neutra es relajadita a la altura del hombro, a la altura de la cadera y lo que vamos a hacer es subir, trabajo en subir. Trabaja mi brazo izquierdo, se moviliza mi brazo derecho. Bueno, y mi brazo izquierdo también se está moviendo, ¿no? Pero básicamente 1, 2, 3 sube, 1, 2, 3 baja.
1, 2, 3, sube, 1, 2, 3, baja. Que llegamos aquí y hay dolor, quédate aquí, quédate por debajo de 90 grados, o cuando aparezca el dolor, ¿vale? Y nos quedamos ahí movilizándolo, como el que hace aquí, pues un ejercicio suave, relajado, ya llevaremos 7, 8, 9, 10. Muy importante en este ejercicio no adelantar los brazos, no hacerlo aquí, ¿de acuerdo? Simplemente estar ahí relajados, y como veis, me voy para la cámara, subiendo despacito. Está trabajando mi brazo izquierdo, el derecho está totalmente relajado. Para hacer aducción nos vamos hasta aquí. Entonces es muy sencillo. Vamos a coger desde aquí, acortando los brazos, a la mitad me vale también, pero un poquito menos, mucho mejor, porque mirad hasta dónde viene. 1, 2, 3, 4, veis cómo sigue el uno al otro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con un cierto balanceo, si se abre un poquito la vuelta, no pasa absolutamente nada. Entra dentro de lo normal, incluso es beneficioso. El hombro no hay que cortar todos los movimientos y decir, hasta aquí llegamos, no te muevas más. No, 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 no. Generar ese movimiento 2, 3 veces, según los rangos que os estoy diciendo, que os va a ir maravillosamente bien. Sigamos con la rotación interna y la rotación externa, que son las tomas muy parecidas. En este caso, cogemos el palo desde aquí, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es virar. Rotación interna, rotación externa, disculpad, llevándolo. El otro brazo mueve. Y el otro, muy importante, algo que tenía, por eso tenía yo aquí la toalla. Vamos a meter una toalla entre el cuerpo y el hombro. ¿Para qué? Para que no haya separaciones de hombro. Si hay separaciones, el movimiento ya no es tan puro, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos aquí y un fulcro con el codo hacia el cuerpo, trabajamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como os he dicho, cuando hacemos este ejercicio, la ida y la venida a la misma velocidad. Movimiento constante, suave, despacito. Todo esto, si lo estáis haciendo conmigo, luego podéis volver a repasarlo, podéis hacer 2 series más, pero os animo a que movilicéis un poquito el hombro porque os va a venir estupendamente. Por lo menos ya empezáis a conocer vuestros límites, donde os duele, donde no os duele, para saber dónde no tenéis que pasar y al día siguiente volver a ver si con los ejercicios mejoras si puedes pasar de ese rango. Vamos a hacer ahora la rotación interna. Igual, una toallita que se pone en nuestro costado, hace un fulcro con el codito, vamos a agarrar bien las manos y ahora mirar, tiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Te puedes creer que con este ejercicio noto fatiga? Tiene que haber ahí algo, ¿de acuerdo? Que mi hombro está un poquito inflamado después del ejercicio que hice ayer. Entonces tenemos flexo-extensión, rotaciones, abducciones, aducciones y básicamente, pues bueno, luego podríamos hablar de ejercicios a la hora de hacer una proyección, el Superman y ejercicios combinados de apertura con rotaciones y tal. Pero cuando un hombro está muy inflamado, yo creo que lo básico es esto. Así que, después de tus ejercicios frío, pendulares, a visita al médico, hacer esta movilización 2, 3 veces al día, 2 series de 10, 15 repeticiones sin llegar al umbral del dolor, es de las mejores cosas que le pueden pasar a tu hombro. Un truco esencial para empezar a eliminar tu dolor de hombro. Pollo. Venga, seguimos. Si queréis que sigamos. Si no queréis que sigamos, pues no, seguimos. Nos quedamos aquí y cortamos aquí ahora mismo. Yo he venido aquí a enseñaros cositas. ¿Que no queréis aprenderlas? Pues se corta. Es broma. No corto ningún directo. Ya que lo hemos redactado y ya que lo hacemos con mucho cariño, pues lo vamos a hacer. Ahora vamos a hablar del concepto de isometría. Ya son ejercicios que es la precuela a poder hacer ejercicios con bandas elásticas con movimiento. Podríamos decir 3 ejercicios básicos que tiene un músculo, que es la actividad concéntrica, ¿de acuerdo? Estoy haciendo concéntrico en el bíceps, ¿de acuerdo?
excéntrica, si dejo caer haciendo fuerza, como veis es casi igual, pero distinto, e isometría, que es simplemente aquí, sin movimiento, el músculo tiene la misma metría, la misma longitud, pero hay una contracción. Esas contracciones están súper estudiadas, que nos dicen que liberan hormonalmente cosas que nos van a servir de antiinflamatorio. Entonces, haciendo unos movimientos con el hombro muy suaves, muy suaves, muy suaves, de contracciones en los movimientos de movilización básica, que hemos dicho que son flexoextensión, ABD, ADD, rotación interna y rotación externa, haciendo una secuencia de trabajo muscular, haciendo eso, vas a trabajar la totalidad de los músculos del hombro y vas a ayudar a relajar el dolor, inhibir el dolor con las contracciones isométricas. Si queréis conocer más de contracciones isométricas, os puedo mandar estudios que hay sobre todo, de todo cómo se hacen. Entonces, vamos a hacer contracciones de 10 segundos, 10, 15 segundos, siempre por debajo del umbral del dolor. Con esto quiero decir, para que entendáis la energía que tenemos que utilizar, imaginaos que esta banda elástica es mi músculo, ¿de acuerdo? Esto es un 100%, a veces se rompen, por eso pongo esta cara, esto es un 50% y esto es un 20%. Pues nuestra contracción deberá de ir entre el 20, 30, 40% y subiendo sin que aparezca el dolor. Cuando no haya ningún tipo de dolor y podamos desarrollar toda nuestra energía haciendo una isometría, ahora mismo estoy separando el hombro, retengo con este brazo, fuerte, 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 como cuando hacemos planchas y trabajamos core. Eso es uno de los mejores ejercicios que da más estabilidad al hombro y lo ayuda a sanar, porque no hay movimiento de bisagra, bueno, en realidad el hombro no es una bisagra, es otra articulación que ya hablaremos de ella, se puede mover muy libremente y te va a venir para prevenir todos los problemas de hombros habidos y por haber. Entonces, empecemos, como hemos dicho, por el principio. Vamos a coger esta banda elástica que da un poquito más de oposición que la amarilla y vamos a colocarla en el pomo de la puerta, una bandita elástica, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un movimiento de flexión, como hemos hecho antes. Hombro izquierdo, con dolor, lo único que quiero es que hagáis, mirar, esto. Mi hombro está empujando para allá, ¿veis la tensión que le doy? Empujando, ahí, suavecito, 30-40%, 10 segundos, relajado, para. Como si tenéis mucho dolor y estáis en un estadio inicial de mucho dolor de hombro, esto no vais a poder hacerlo, porque os va a dar dolor. Esperaos unos días y comenzar. Cuando empecéis a hacer estos ejercicios, empezar 3 contracciones isométricas hacia cada movimiento que voy a decir, y con los días vais a poder ir sumando. Que no os parezcan pocas, porque muchas veces si os pasáis inflamáis más. Entonces tiene que ser un ejercicio suave, contenido y en ningún momento que sobrepase el límite del dolor. Vamos a hacer ahora un movimiento de extensión, como hemos hecho, un movimiento de extensión es tirar hacia nosotros. Pues nos ponemos aquí, relajaditos y mirad, un movimiento súper corto, lo estoy exagerando, lo suyo sería ponerse aquí y quedarse aquí, o sea, estoy exagerando, el movimiento debería ser hacia allá y lo único que hago es, contraigo aquí y me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento isométrico en flexión, hacia adelante, movimiento isométrico en extensión. Creedme, me parece así como a veces un poco técnico esto, pero es que es simplemente echar el brazo hacia adelante, que ahora os lo voy a enseñar sin banda elástica ni nada, pero quería enseñarlo con banda elástica que es más vistoso. Vamos ahora a hacer el movimiento de abducción. Nos ponemos en esta posición, la mano a la altura de la cadera, que no sobrepase, no se meta en el cuerpo, e intentamos abrir un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Por qué me he ido a 15? Porque me siento cómodo ahora mismo con este hombro. Podéis hacerlo hasta 20, 30 segundos si queréis, pero siempre sin dolor. Flexión, extensión, abducción. Vamos a hacer ahora abducción de hombro. Lo hago con el brazo izquierdo para no daros la espalda, porque si no tendría que hacerlo así. Tan sencillo como nos ponemos aquí y cerramos hacia nosotros. Cerramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3 series de 10, de 15, van genial. El otro día me decía un paciente, cuando haces estos ejercicios no habría que tener el codo bloqueado, no habría que poner la cincha exactamente saltando articulación en el húmero para que el movimiento de aducción sea más puro. Sí, pero eso es irse a lo purista purista, y yo eso lo explico en clínica, que se debería hacer así, pero aquí, bueno, con que tengáis el brazo semibloqueado, ¿de acuerdo? Y que no esté trabajando mucho el antebrazo ni el bíceps, que al final son músculos que interfieren en lo que es el hombro, así que me parece interesante que lo hagáis con la palanca desde la mano más que con el brazo, ¿de acuerdo? Si hubiese músculos que, digamos de una manera no tan largos como el bíceps, que salta 2 articulaciones, sí que debería ser con la polea de la mano, si no, la polea debería ir directamente al brazo para trabajar músculos tan íntimos como, por ejemplo, el supra, el infra o el subescapular, ¿vale? Aclaración, es que me ha venido a la cabeza ahora mismo. Ya tenemos flexión, abducción, y ahora vamos con las rotaciones. Muy sencillo, rotación externa. Volvemos a poner una toallita debajo de nuestro hombrito, que nos ayuda a hacer la rotación sin que se separe, ¿de acuerdo? Por eso se pone, ¿eh? Si se te cae la toalla, lo estás haciendo mal. Entonces, la toalla bien juntita, haciendo un fulcrito aquí bien pegadito, y lo que vamos a hacer es una rotación externa. Fijaros qué movimiento más cortito. Poc, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento hacia allá, sostenido. La misma mecánica. Rotación externa, disculpad, rotación interna, vamos a hacerlo con este brazo para que nos dé la espalda, como os he comentado, y sería ese movimiento. Lo único que vamos a hacer es ponernos a esta altura. Esto tiene muchísima resistencia, esto es una banda de ¿cuántos kilos? No lo pone. Esto tiene que ser fácil de 10 kilitos, básicamente. Vienen por números, ¿no? Y es de piernas. Esto para hacer brazos, te dejas los brazos. Cogemos y tiramos hacia nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy relajadito, soltamos. Nada de soltar rápido, ¿de acuerdo? Tiene que ser un movimiento lento. La puesta en tensión y lenta la relajación. Nada de soltar rápido, ¿de acuerdo? Pues hemos hecho ya los movimientos de isometría. Os voy a enseñar los movimientos de isometría si no tenéis ningún tipo de material. Fijaros qué cosa más sencilla. Se podría hacer incluso contra la pared. Ponéis la mano delante y esta mano quiere ir hacia adelante y esta le resiste. Movimiento isométrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. La mano quiere ir hacia atrás y esta no se lo permite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento de apertura. Este brazo se quiere abrir y este le bloquea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento de abducción. Este brazo quiere ir hacia adentro y este directamente le bloquea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento de rotación. Ahora sí, quien no tiene una toalla, ¿vale? Que no tengáis una banda elástica, pero una toalla, un papel, un algo, un trozo de algo, lo pongáis aquí, me vale. Mi mano quiere ir hacia adentro para hacer rotación interna, ¿vale? Y esta se lo evita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi otra mano, que quiere ir a rotación externa, lo que va a hacer es evitar que haya el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Movimientos de isometría que se tienen que hacer 2-3 veces al día hasta los 10 segundos. Si puedes llegar a 20 sin dolor va bien, que va a hacer que tu hombro duela menos, que empiece a recuperarse y que se estabilice. Bueno, pues espero que os esté gustando estos ejercicios. Me encantaría oíros por un canal que os pasa por la cabeza y qué os parecen esos ejercicios. Dejar vuestros comentarios, ¿vale? Venga, a por ello. Bueno, llegado a este punto, quiero hacer una especial mención, ¿de acuerdo? Ya que dedico este directo a todo el equipo de nuestro nuevo centro de Physiolution en Madrid. Tenemos ya 3 y lo hemos abierto en las instalaciones de GoFit Monte Carmelo. Si vives en Madrid, pues ya lo sabes que puedes pasar por allí a verme.
donde vamos a estar dándole caña a la última tecnología del mercado en electromedicina, haciendo estética, haciendo fisioterapia, haciendo un pedazo de proyecto con esta gente de GoFit que nos ha dado una posibilidad. Un beso a todo el equipo de dirección que nos ha dado esta posibilidad de estar allí, y a todo el equipo que tenemos y que estamos formando en Fisiolutio Monte Carmelo, GoFit Monte Carmelo, porque me están demostrando que son unos cracks y bueno, tenemos que hacer cosas grandes. Así que un abrazo y un saludo, equipo. Seguimos con los ejercicios después de este impasse, después de estas, después de estas recomendaciones, que me gusta acordarme de la gente. Vamos a seguir con un poquito de excéntricos, los excéntricos. Vos me diréis, bueno, ¿y de qué va esto de los excéntricos, no? Es unos ejercicios que vienen muy bien para recuperar tendinopatías del manguito, del rotador, de una rodilla, de cualquier tendón. ¿Por qué? Porque, como he explicado antes, un ejercicio concéntrico es: cojo la cerveza y me la llevo a la boca. Mi bíceps trabaja concéntricamente. Cojo una cerveza y me paro, mi cerveza no se cae, es isométrico. Pero si a mí estoy aquí así y me dan una cerveza y la dejo caer y la pongo encima de la mesa, eso es un excéntrico. Mi músculo está trabajando, pero se está estirando a la vez. Entonces, eso le viene muy bien para el tendón, lo nutre mucho, le va muy bien. Y os voy a enseñar 3 ejercicios excéntricos que engloban al manguito del rotador, que os van a venir muy bien, ¿vale? Entonces, necesitaremos un picaporte de una puerta, donde vamos a poner nuestra goma, ¿vale? Que os van a sonar muchísimo, porque son muy parecidos a los isométricos, pero el formato excéntrico para un hombro va tremendamente bien. El excéntrico se tiene que ir subiendo en tensión, lo que hemos hablado antes. Si esto es un 100%, vamos a empezar a un 50%, pero luego vamos a ir a un 65, y luego un 75, y luego un 80, y luego un 90, y luego un 100, y a un 110, a ver si podemos, ¿vale? Entonces, empezaríamos por lo más básico, que es el manguito del rotador. El manguito del rotador suele ser una de las cosas que más follón dan en el hombro. Muchos acaban rotos por según qué secciones musculares, tendinosas, musculares, no musculares, sino del tendón de ese músculo, y vamos a hacer en rotación interna y en rotación externa. Según tengamos sus rotadores externos tocados o rotadores internos tocados, pues haremos una cosa o haremos otra. Muy importante tener una toallita para empezar a hacer nuestros ejercicios excéntricos del manguito del rotador. Y lo único que quiero es que trabaje la rotación en mi brazo, pero en la fase excéntrica, en la fase de estiramiento. Entonces, si la rotación externa hace esto, solo trabajaremos cogiendo peso y dejando caer. Para eso, cogemos nuestra mano izquierda, abrimos hasta una posición que podamos y que no haya dolor, cogeremos la cincha y dejaremos caer hasta donde llegue. Le haremos el movimiento activo hasta el final, cogeremos la cincha y dejaremos caer. Aquí se pueden hacer desde 2 a 3 series de 15 repeticiones. Con rotación interna sería esto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacerlo con rotación, externa, y ahora con rotación interna. La rotación interna hace este movimiento y sería dejar caer hacia el otro lado. Para ello vamos a hacerlo desde el otro brazo, porque si no, no me vais a ver, me voy a tener que dar la vuelta. Repito, rotación externa lo hemos hecho, ahora es rotación interna. Llevaremos a rotación interna nuestro brazo y con el otro dejaremos caer dándole el peso. Soltamos, llevamos, damos tensión, se lo damos al brazo afecto. Tendría que darme la vuelta, chicos, entenderlo, ¿de acuerdo? Y dejamos caer sin que haya dolor. Si me pasa un poquito de dolor, cortamos un poquito antes o incluso separamos la mano, abrimos la mano y ya no hay tensión. Me voy hasta la posición cómoda, llego aquí, podría ir más, pero no quiero porque hay dolor, abro la mano y ya recupero con la otra. Ejercicio excéntrico muy importante, chicos, que se hacen, vamos, yo tengo a la gente frita excéntricos en la clínica. Otro excéntrico que puede venir muy bien es el de flexión, ¿vale? Lo que haremos es llevar la mano hasta un rango en el que más o menos nos duela, bajaremos un poco, cogeremos la cinta y nos resiste el movimiento
hacia atrás, y tenemos que ir haciendo el movimiento lento. No me vale de nada coger, hago así, pum, no, de nada, y tampoco me vale de nada hacer un concéntrico. Las primeras fases son isométricas y excéntricas. Vuelvo a repetir el movimiento en flexión, que te viene también muy bien, que es, levanto el brazo, ahí no hay dolor, cojo, y dejo caer. En abducción se podría hacer también, que también entran en juego muchos músculos, y es tan sencillo como, más complicadete, que es, me vengo aquí, hasta aquí me duele, me acerco, vuelvo a recuperar la posición y dejo caer. Levanto el brazo, ahí no quiero subir más porque hay dolor, cojo y dejo caer. Movimientos excéntricos que te vienen tremendamente bien para controlar tu dolor de hombro. Un truco esencial que se utiliza a diario cuando hay patologías de hombro. Venga, vamos a ver, chicos, una preguntita, a ver cómo vais de hombro, a ver qué tal los movéis con los hombros. ¿Cuántos músculos tiene un hombro? ¿Cuántos músculos tiene un hombro? Quiero que me pongáis un número, me lo escribáis, y el que gane le vamos a dar un pollo punto. Venga, ¿cuántos músculos diríais que tiene un hombro? Os doy una pista. 10, 15, 17 o 23. 10, 15, 17 o 23. ¿Cuántos músculos tiene el hombro? También he de decir que es una pregunta que es aproximadamente según cómo englobes, pero hay una respuesta que es la que es. ¿Cuántos músculos? Venga, a ver, ¿quién se anima a decirlo? ¿Quién se anima a decirlo? En un principio y en un final, como esto lo veréis también en diferido, la respuesta es 17 bajo el conteo de deltoides subespinoso, pectoral mayor, pectoral menor, pectoral mayor, redondo mayor, dorsal ancho, deltoides, pectoral mayor, bíceps, deltoide mayor, dorsal ancho, tríceps, infraespinoso, redondo menor, subescapular, subclavio, serrato y subescapular. Uy, el subescapular lo he dicho 2 veces. Entonces, como os digo, chicos, redondo mayor, redondo menor, he repetido alguno, he hecho aquí el apunte, pero he repetido alguno. Creedme que salen 17 músculos. Hay músculos, como músculos que están debajo de la clavícula para el subclavio, ¿no? ¿Este le he apuntado o no? Al final lo he sacado. Sí, el subclavio lo he metido. Músculos que puedes ir contando o no puedes ir contando para que te den. Muchos músculos son estabilizadores y, bueno, pues un poquito de luz sobre nuestro hombro. Seguimos, chicos, seguimos. Vamos ahora a generar otro truco consejo para quitarnos el dolor de hombro, y es estiramientos de hombro. Los estiramientos, el concepto esencial de un estiramiento, este truco para quitar el dolor de hombro se basa en algo tan sencillo como restar fuerza a los músculos implicados en el hombro. Un estiramiento no es nada más que una posición sostenida en el que del punto A al punto B, que va el músculo, hacemos la maximametría, estiramos el músculo, ¿de acuerdo? Los músculos son tridimensionales y podrás estirar haciendo un gestito más en rotación, extensión, tal, uno más que otro. Yo te voy a dar unas posiciones que deberás sostener al menos 20 segundos. Si alguna posición te duele, quiere decir que no estás preparado para hacerla, el próximo día lo intentas, ¿de acuerdo? Pero no la deseches, porque todo tiene un sentido. Estas posiciones que os voy a decir se llaman rueda de hombro, o con cariño la hemos acuñado como estiramientos de la rueda del hombro. ¿Por qué? Porque vamos a estirar alrededor de esa rueda. Y vamos a comenzar con el principio, ¿de acuerdo? Vamos a estirar todos los músculos que están posteriores al hombro, deltoides, y que hacen abducción también. Entonces, a 90 grados aproximadamente, os podéis quedar un poquito por debajo si duele, vamos a buscar con nuestra mano izquierda nuestro codo derecho y vamos a tirar, ¿de acuerdo? Como veis, en esta dirección. Y ahí vamos a aguantar 20 segundos, ¿de acuerdo? La siguiente posta, después de estos menos de 20 segundos no hagáis, que si no el músculo no se entera de nada. Cuanto más tiempo estéis en esta posición, un minuto, por ejemplo,
más fuerza restaréis a los músculos que estáis estirando. El estiramiento resta fuerza al músculo, normaliza, ¿de acuerdo? Tenéis que activar el parasimpático, que tu cerebro le diga al músculo, deja de contraerte, estate tranquilo, y eso es a través de la tensión que hace el músculo, el tendón, y el tendón habla con el cerebro. Bueno, en realidad hablan todos con todos. Siguiente posición, superando los 90 grados y haciendo como, si son 90 más 35, 100 y pico, ¿de acuerdo? 125, hacemos ese movimiento, este movimiento. Rueda de hombro, un estiramiento que nos va a venir muy bien, podéis incluso flexionar un poquito el brazo para encontrar el máximo estiramiento. También estamos estirando ya todos los músculos posteriores más inferiores que harían movimientos de abducción, ¿de acuerdo? Siguiente posta, vamos a estirar tríceps, por ejemplo, se me ocurre, ponéis la mano detrás de la nuca para que os acostumbréis al movimiento y con esta mano vamos a tirar el codo hacia atrás. ¿De acuerdo? Tiráis el codo hacia atrás, va en esa dirección. Y también aguantaremos unos 20 segundos. Esto podréis hacerlo con la ayuda de una pared, ¿de acuerdo? Que vamos a hacer luego muchos. Con la ayuda de la pared podríamos hacerlo, pero os estoy mostrando que se pueden hacer todos los ejercicios de rotación de hombro, de rueda de hombro, estiramientos de hombro, sin que haga falta una pared. Ahora sí que os aconsejo que os vayáis a una pared, porque empiezan los estiramientos del pectoral, ¿de acuerdo? Para las fibras más inferiores sería colocar la mano oblicua hacia arriba, palma hacia atrás y echar la mano hacia atrás y rotar la cabeza hacia el otro lado, girando el torso, haciendo un movimiento de torsión, ¿de acuerdo? Lo marco aquí para que lo veáis, palma hacia atrás y una vez que estamos aquí, giramos todo lo que podamos, ahí. Ya estamos estirando, pues me estira el antebrazo, me estira un poquito el bíceps y luego me estira las fibras más inferiores del pectoral. Siguiente posta sería lo mismo a 90 grados, que podría hacerse en el aire, palma hacia atrás, brazo hacia atrás, torso hacia el otro lado, cabeza hacia el otro lado. Y ya estáis haciendo un estiramiento. Creedme que se hace un estiramiento no tan profundo que si ponéis la mano en la pared y hacéis una palanca, porque aquí estamos haciendo un fulcro y se está produciendo una palanca, que si lo hacéis al aire, pero os viene tremendamente bien, creerme, tremendamente bien hacerlo al aire si no tenéis posibilidades de apoyaros en algo. Siguiente posta, estas son las fibras más horizontales. Siguiente posta para las fibras más superiores es la mano a unos 45 grados, estos son 90, estos son 45, palma atrás, giramos, echamos la palma todo lo que podamos atrás, giramos el cuerpo y giramos la cabeza, generando un estiramiento de todas estas fibras. Si os vais a la pared, controláis, fulcro, aquí, a mí me gusta ponerme la manita cerca de las estructuras que voy a estirar y le meto aquí un poquito de movimiento, respirando. Mucha gente estira y aguanta la respiración, no, despacito. Y siempre sin dolor. No intentéis estirar, ¡ah! Cuanto más estira y más duele, mejor. Mentira, mentira. El músculo se puede defender, ¡pum! Incluso generar una elongación, un espasmo que te va a dejar el músculo hecho una chufa. Así que muy despacito y más cuando hay tendones lesionados. Cuando hay tendones lesionados, los estiramientos, cuando está muy inflamado, están mediamente contraindicados. Entonces, simplemente una posición leve de estiramiento, pero en ningún momento meterle fuerza. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico. Ya hemos hecho fibras superiores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a acompañar de nuestros brazos para hacer un par de estiramientos. Uno es, os acercáis a una silla, ¿veis cómo tiene el reposaespaldas? Lo que vamos a hacer es, simplemente cogemos aquí y nos dejamos caer. Hace fulcro, evita que yo me caiga hacia la izquierda y estiramos las fibras más laterales, ¿de acuerdo? Más laterales. Un estiramiento que estira musculatura que viene del cuello y va al músculo. Musculatura, pues, del trapecio y musculatura, bueno, pues que nos hace el deltoides, a mí se está estirando. Intentamos como levantar la silla y dejarnos caer con el cuello. Esa sería una. Otra va a ser 2 ciclos de al menos 20 segundos, 2 ciclos de 40. Hacia adelante hacemos como una línea hacia nuestra otra cadera y con esta agarramos y tiramos. Una vez que hemos tirado aquí, vamos a buscar tensión también con el cuello. Y aquí estaremos estirando todas las fibras del cuello más posteriores, ¿de acuerdo? Ahí estamos estirando, un ejercicio que podéis regular la fuerza con el brazo y con el cuello.
Y el otro que quiero que hagáis es por la espalda. Metéis el brazo por la espalda señalando el glúteo izquierdo con mi mano derecha, señalando el glúteo izquierdo y traccionamos. Y aquí ya fibras más superiores, más cervicales del hombro. Son ejercicios, uy, me da hasta un tironcito por aquí, son ejercicios muy parecidos pero que estiran, como el músculo es tridimensional y las estructuras son muy complejas, pues hay que estirar un poquito más hacia la izquierda, un poquito más a la izquierda, aquí como hemos hecho, en este vértice y en este vértice. Una vez que hemos llegado a este, nos quedaría el último y luego arrancaríamos otra vez, que es básicamente un poquito más elevado, cogiendo el codo y haciendo este movimiento. Este ejercicio va tremendamente bien para cuando hay problemas de deltoides, ¿de acuerdo? Y después de hacer este ejercicio 40 segundos 2 veces, arrancaríamos otra vez con la rueda de hombro. Aquí, aquí, tríceps, todo el pectoral inferior, medio, superior, por detrás, fibras superiores, por el medio, fibras superiores, por delante, fibras posteriores, otra vez oblicuidad y estaríamos haciendo la tercera vuelta de la rueda de hombro. Espero que te hayan gustado estos ejercicios de estiramiento que te van a ir estupendamente bien para quitarte tu dolor de hombro. Chicos, si os surgen dudas, ya sabéis, dejarme un comentario. Seguimos. Vamos a ver ahora un poquito. Este era básicamente la octava técnica. ¡Oh, Dios mío! Solo nos quedan 2 técnicas más. Que es que qué rápido pasa el tiempo cuando uno está entre amigos, ¿verdad? Es así, es así. Vamos a hacer otro quiz. Venga, vamos a hacer otro, muy rápido. ¿Cuál es el músculo del hombro? Ya los he dicho todos, los he nombrado todos. ¿Cuál es el músculo del hombro? Que, por cierto, ahora me estoy dando cuenta que he metido grupos musculares que se han repetido músculos. El que quiera conocer esos 17 músculos se los escribo luego, porque hemos duplicado un par de ellos. Me estoy dando cuenta ahora que he puesto los movimientos y en los movimientos hay músculos que hacen 2 movimientos. Entonces, bueno, no os preocupéis que luego lo digo, que no me invento las cosas, que las saco, solo que las las quito mal. Un quiz muy sencillo. ¿Cuál es el músculo que más se lesiona del todo hombro? Todos son los hombros, cogemos todos los hombros del mundo, con todas las lesiones del mundo, y vemos cuál es el músculo que más se lesiona. Os voy a dar 3 posibilidades. Subescapular, músculo que va por debajo de la escápula, ¿de acuerdo? Rotador interno y estabiliza la escápula. Supraespinoso, músculo que viene por encima de lo que es la espina, se viene por aquí y nos estabiliza, inercia en los primeros 10-15 grados y luego cualquier movimiento que hagas está apretando todo el rato para que haya estabilidad de hombro. O redondo menor, ya sabéis, redondo menor, redondo mayor, sale de la escápula, también tiene su inercia en la rotación y es muy estabilizador. ¿Cuál de los 3, subescapular, supraespinoso o redondo menor, se lesiona más del hombro? Uno gana de calle, pero de calle. En todas las patologías que he visto, por todos los lados, conseguimos siempre hacer un poco el balance cuando hacemos reuniones de equipo y decimos, bueno, a ver, este hombro, ¿qué tiene? Este músculo. ¿Qué? A ver, ¿y tu hombro qué tiene? Esto y este músculo. El músculo que más se lesiona, que nosotros vemos con más frecuencia y por estadística, es el supraespinoso. Es el que peor se lleva por disposición, por tiraje, porque es una polea que está funcionando todo el rato y al final pasa por unos sitios donde erosiona al lado de un hueso, o sufre mucha tensión, o se le hace poco caso, o se lesiona, está lesionado muchísimo tiempo y acaba rompiéndose, ¿vale? Supraespinoso con el tendón del infraespinoso. Ese es el músculo que más se lesiona el hombro, con diferencia, ¿vale? Voy a beber todo el agua hoy. Estoy con la voz seca. ¿Queréis que me quede sin voz? Voy a coger un poquito de agua. Vosotros también podéis ir a hacer la pausa de la hidratación, ¿eh? Esto no es solo para mí. Este directo es para... Uy, se cae el posavasos. Bueno, venga, nos quedan 2 trucos esenciales para quitar el dolor de hombro. Una es una técnica que me gusta muchísimo y es un estiramiento que engloba un estiramiento muy fácil y muy sencillo, el que podéis hacer en cualquier momento y que es un ejercicio
estiramiento con palanca, que viene muy bien. Para eso necesitaremos un palo o una pica. Mirad, es un ejercicio que nos puede aliviar el dolor de hombro porque estiramos el cuello y el hombro a la vez. Y es tan sencillo como con una pica poner nuestro brazo a 90 grados, hacer una flexión de codo de 90 grados, pasar el palo o la pica por fuera del brazo y agarrarlo con nuestra mano o agarrarlo con nuestra mano, ¿vale? A mí me gusta cogerlo entre el primero y el segundo dedo. Una vez que estamos aquí, traccionamos con el brazo izquierdo para hacer una rotación externa y una vez que tenemos este movimiento, vamos con el cuello a encontrar nuestra posición de máxima tensión. Por ejemplo, esa sería la mía. Este ejercicio viene muy bien porque estáis haciendo un ejercicio de estiramiento de hombro y a la vez de cuello. Podéis hacerlo en los dos brazos y así os dais cuenta de qué ejercicio, qué cuello, qué rotación y qué brazo tenéis mejor o peor y vais viendo. Muchos problemas de hombro vienen por problemas cervicales. Muchos problemas de hombro vienen por problemas dorsales. Y muchos problemas de hombro vienen por problemas lumbares. Sí, como estáis oyendo, el dorsal ancho es un músculo tremendamente potente que nos ayuda a levantarnos y a cogernos de las cosas, ¿de acuerdo? Que se ancla en el brazo, en el húmero, y corresponde también al hombro. Y cuando ese músculo está muy enfadado hace que el hombro vaya muy mal. Por eso hay que mirar las cervicales, las dorsales y las lumbares. Pero muchas veces el hombro va mal con las cervicales y si haces este ejercicio y notas un alivio cervical y de hombro tremendo después de estar en esta posición un minuto, quiere decir que tu problema está viniendo del hombro y de la cervical, que te va a venir estupendamente bien hacer la técnica milagrosa del hombro, ¿vale? Necesitas un palito, lo muestro por última vez, flexionamos brazo, flexionamos codo, lo metemos por fuera y una vez que esté por fuera dejamos caer. Una vez que hemos dejado caer, regularizamos con el cuello, dejándolo caer un poquito, yendo adelante atrás, rotación, y donde más tensión buscamos, nos quedamos con un minutito, que mínimo 50 segundos de posición, 2 veces. Así desactivas musculatura que está ahí, haciendo que no funcione mal el hombro y el cuello, y eliminas tu dolor de hombro, lo que hemos estado diciendo. Venga, más cositas. Vamos a terminar con cómo dormir con dolor de hombro. Esa es buena, ¿eh? ¿Cómo dormir con el dolor de hombro? Pues bueno, la solución a dormir con dolor de hombro es durmiendo, como me dice un paciente. Digo, el otro día estuve hablándolo con un paciente, tenía un dolor de hombro, qué mal, no podía dormir. No podía dormir, estaba fatal, claro, a él le dolían las lumbares y podía dormir. Le dolía, no le quitaba el sueño a las lumbares. Pero un dolor de hombro agudo, la noche que te espera, majo. Voy a intentar explicar una posición, pero tenéis que buscar cada uno la vuestra. Y vamos a necesitar 2 almohadas. Una para la cabeza, que me he puesto aquí, y una almohada de estas características, ¿vale? Que básicamente nos ayude a no, cuando estamos tumbados, que el hombro no se extienda hacia atrás, sino que el hombro se quede protuido hacia adelante. Un poquito lo que hemos hablado antes de la posición de cabestrillo. Incluso os podéis ir con el cabestrillo a la cama, no hay ningún tipo de movimiento. Así intentas mover el hombro y el cabestrillo no te deja. Vamos a tumbarnos y sabiendo que el hombro izquierdo es el que nos falla, el que tenemos dolor, mucha gente se tumba y simplemente dejar caer el hombro hacia atrás les duele y tienen que estar todo el rato sin poder estar, ¿vale? Se van para un lado, no se pueden poner de un lado, no se pueden apoyar sobre el otro. Entonces, ¿que te duele el hombro izquierdo? Vas a hacer lo siguiente, vas a pasar la almohada por debajo de tu hombro, sin miedo, metiéndote mucho, aquí, como veis, la almohada de la cabeza empieza aquí, inmediatamente la otra almohada. Y lo que vamos a hacer es meter toda la cabeza del hombro debajo. Una vez que esté aquí, lo que vamos a hacer es flexionarlo para cortar musculatura del bíceps. Y esta mano la coge y la lleva hacia el ombligo. De esta manera el hombro no protuye hacia atrás, no cae hacia abajo, está defendido, está anteriorizado, defendido y con rotación interna. Y esta es la manera que tienes de dormir con tu dolor de hombro.
Otra puede ser gente que necesite un poquito más de rotación hacia un lado o hacia el otro, juguéis a poner una almohada o una toallita en lo que es la tripa y estéis más cómodos así. ¿Por qué? Porque la rotación que le estás dando, pues estás más cómodo. Pero la posición de hombro no te va a dejar moverlo, vas a estar ahí bien acuñado y vas a estar bien sujeto. Esto, aunque os parezca una soberana tontería y digáis, bueno, pues este chico parece que acaba de inventar ahora mismo la Coca-Cola, pues mucha gente no lo conoce y mucha gente que tiene dolor de hombro pasa de dormir o no dormir nada, estar muy, muy incómodo en la cama, no saber qué hacer, a por lo menos quitarte unas cuantas horitas de sueño y estar más recogido y estar mejor. Así que vuelvo a repetirlo, ponemos una almohada en la cabeza, ¿de acuerdo? Para sentirnos cómodos, como siempre hacemos, la almohada de siempre. Vamos a poner justamente a continuación y va a ir en la línea del hombro, justamente a la mitad de la escápula, te diría. Podéis probar a meteros más, a meteros menos, pero esta sería una posición ideal, estupenda, en la que el hombro no cae hacia atrás y ayuda en el 90% de las patologías de hombro. Habrá otras que ni con toalla. ¿Por qué? Porque esto esté tan inflamado y tan mal que lo único que podemos hacer es que el médico nos dé buenas pastillas y mucho hielo para no sentir dolor. Pues hasta aquí, chicos, hasta aquí los trucos que os aconsejaba para dormir, para tener menos dolor de hombro a la hora de dormir, para que tu hombro duela menos. Que si lo hacéis todo esto durante unas semanas, vais a estar muchísimo mejor. Los procesos agudos duran 2-3 días, una semana, luego ya se vuelven subagudos, crónicos, pero si haces caso, en cosa de pocas semanas, vas a estar muy bien de tu dolor de hombro. No hay dolor de hombro que 100 años dure, ¿vale? Así que lo dicho. Vamos a hacer el supraespinoso, Patricio, qué bueno eres. Aquí ahora leemos comentarios. Vamos a hacer el último quiz, a ver qué me decís, y me pongo a leer comentarios. Si quieres hablar algo de hombro, es tu momento de escribirlo. De hombro, por favor. No puedo hablar de otras cosas que no sea de hombro hoy en el directo de hoy. Así que tenemos lo siguiente. Artrosis de hombro, que me preguntáis muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué me pongo? ¿Frío o calor? Artrosis de hombro, os cuento. La artrosis de hombro es una degeneración normal y natural que tienen las articulaciones con la edad, ¿de acuerdo? Y lo que hace es crecer un hueso esponjoso que hace irregular la articulación y eso da focos de desgaste de cartílago cuando choca, de pérdida de cartílago, empiezan a chocar osteofitos, crecimientos, picos del loro, deformación de la articulación hasta que básicamente se quedan medio bloqueadas. Es algo muy normal que tienen todos los bichos de este mundo que tienen huesos, ¿vale? Entonces, es algo tremendamente normal cuando uno tiene huesos, no, articulaciones, ¿eh? No creo que haya un animal solo con huesos sin articulaciones. Ahí me estoy columpiando porque no lo sé. ¿Qué nos ponemos? ¿Frío o, en este caso, calor? ¿Vosotros qué diríais? Bien, cuando tenemos un proceso agudo en el que tenemos mucho dolor en la artrosis, lo que tenemos que poner es frío, ¿de acuerdo? Frío, ¿para qué? Para bajar la inflamación, ya que es un efecto inflamatorio, ¿vale? Otra cosa es que tú, antes de hacer los ejercicios, cuando no estás teniendo procesos de inflamación aguda, ¿de acuerdo?, apliques un poco de calor para que la musculatura y el paso articular, el paso tendinoso, esté más flexible. Es más, a mucha gente que tiene dolores de hombro le viene muy bien irse a un balneario, ponerse con el agua al cuello, que están calentitas, y ahí, sin peso de gravedad, movilizar articularmente los hombros. Y ese agua está caliente, entonces le estás metiendo calor. El calor no es que sea malo, es que cuando hay esos procesos hay que meter frío, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que me gustaría que la gente que nos está viendo lo sepa y es algo que me preguntáis muchísimo, 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 muchísimo. Tengo esto, ¿qué hago? Básicamente, en una inflamación artrósica fuerte le metes calor y eso es como echar picante al picante o picante en un ojo. El ojo se despide de todo y tú te mueres del dolor, ¿vale? Entonces espero que quede aclarado, chicos, aclarado. Venga, vamos a leer comentarios
y a ver qué sale de esos comentarios. La verdad es que cada vez me gustan más los comentarios que decís, que ponéis. Recordar a todo el mundo que, bueno, pues oye, que hola a todo el mundo que saluda y vamos a por ello. Aprovecharos. También deciros que si tenéis dudas sobre qué os pasa en el hombro, pues tenemos unas sesiones online en las que te puedes meter directamente, nos pides consejo, hablas conmigo o con alguien del equipo y te ponemos una tabla de ejercicios, te recomendamos tratamiento y si estás en España, en Madrid, te tratamos en cualquiera de nuestros 3 centros ya. 3 centros, bueno, en realidad 4, porque en este plató, donde lo veis, también trato gente, también trato a gente que vive cerca de mí, así que tenemos 4 puntos de tratamiento en Madrid. Venga chicos, vamos a por ello. Tenemos aquí a Lili. Bueno, Lili es una persona que nos acompaña mucho, que sigue mucho el canal, que le mando un besazo desde aquí, y me dice, hola Víctor, ¿será que puedes hablar del ejercicio del manguito del rotador y cómo mejorar la flexibilidad del hombro? Lili, lo que hemos comentado, ¿vale? Solo que te voy a dar un ejercicio extra. Vamos a coger una toalla, manguito del rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, ¿de acuerdo? Músculos que estabilizan y rotan, Mira, los ejercicios de excéntrico que hemos hablado, en función de que tengas un trozo del manguito mal u otro, y luego bíceps, el tendón del bíceps es el que delimita, supra, infra, joder, me estoy liando, supra, infra, subescapular, depende que rote hacia un lado, que rote hacia el otro, puedes hacer los excéntricos que te he mostrado, como te he mostrado. Esos son ejercicios que vienen muy bien para prevenir y para curar, ¿de acuerdo?, el proceso del manguito del rotador. Un ejercicio para ganar movilidad, algo que se pierde mucho cuando hay problemas de manguito del rotador, es esta posición. Con una mano llegas perfectamente y con la otra te quedas hasta aquí. Una buena manera de ganar flexibilidad es cojo la toallita, la dejo caer y con la mano que tengo menos movilidad voy haciendo este ejercicio, acompañando. A mí no me duele nada, puedo llegar, pero la gente que está muy limitada, pues es la única manera de traccionar. Entonces, este ejercicio para ganar movilidad en el manguito del rotador es una auténtica pasada. Manguito del rotador, le metes pendulares, calientas con la movilidad, le metes el excéntrico y le das un poquito con la toalla y luego terminas con hielo. Eso es una auténtica maravilla. Todos los días, 15-20 minutos y no hay manguito de rotador que con buen tratamiento se quede con dolor. Bueno, eso es un pareado, no hay manguito de rotador que con buen tratamiento se quede con dolor. ahí lo tienes. Venga Lili, un abrazote muy fuerte. Hola, me encantan tus vídeos. Pues Paula, a mí me encanta que te encanten mis vídeos, literalmente. Raquel, hola Raquel, María, también, por favor, gran favor, a ver, ve más al grano, por favor. Bueno, pues a todo lo que puedo ir. José Charles, el fisio no es dermatólogo. Esto, a ver, ¿quién ha sido? Josep Carles. Un pedazo de pollo punto. Me dice una querida espectadora, y macho, ves más al grano, te enrollas. Sí, me enrollo, pero es que este es el show. El show es dar tu conocimiento como puedes darlo, no puedo ir más al grano. Ve más al grano y le contesta un participante de él no es dermatólogo, porque los dermatólogos ven granos, ¿no? Muy bueno, Josep, me ha gustado mucho. Patricio, buenas, pues buenas, Patricia. Lisette, también un pulgar arriba a todos. María Teresa, hola, ¿puedo hacer estos ejercicios teniendo el hombro dislocado? Gracias, son estupendos tus vídeos. Vamos a ver. Un hombro dislocado, una subluxación, es que el hombro, dentro de su articulación, aquí lo veis bien, a ver, aquí, el hombro está aquí y sale y entra, subluxado. Una luxación de hombros que sale, se queda ahí fuera, ¿de acuerdo?, se queda fuera del hombro y hay que recolocarlo. Se ha hecho una luxación que se mantiene en el tiempo. Subluxa, entra, sale, y lo otro, luxación, me quedo con el hombro salido hasta que me voy, pum, ¡pac!, y me lo colocan. Cuando hablamos de dislocación, supongo que ha pasado eso. Puede dislocar hacia adelante, hacia arriba rompiendo acromio clavicular, hacia abajo, hacia atrás, más complicado, pero puede pasar, pero suelen ser, bueno, problemas de hombro que hay una hipermovilidad, se da de sí, ¿de acuerdo?
¿Sabéis cuando os ponéis una camiseta y os queda grande y la dais de sí un poquito y te queda ya menos grande? Pues eso le pasa a la cápsula del hombro, a los músculos, ligamentos y tendones que hay alrededor. Entonces, estos ejercicios te vienen tremendamente bien para hacer, básicamente, una recuperación de una dislocación de hombro. Pero tu médico te tiene que dar el ok para poder decirte, es el momento de iniciarlo. Te vienen tremendamente bien todos los ejercicios. Luego tendrías que hacer, básicamente, fuerza en concéntrico, movimientos que os van a venir tremendamente bien, que habría que evolucionar, que no he puesto, porque he puesto solo los primeros estadios de recuperación de dolor de hombro, pero luego tendríamos que hacer ejercicios concéntricos, de movilidad, haciendo todos los planos, ya no solo en base excéntrica o isométrica, sino haciendo ejercicios de hombro, pues de todas las maneras posibles, habidas y por haber, tríceps, bíceps, pulsiones del serrato, se podrían hacer 1000 cosas. Entonces, sí, referente, ¿los puedes hacer? Sí, pero habría que complementar. Andrés Juárez, buen día, pues buen día. Raquel Rincón, tus ejercicios son muy buenos. Eres un maestro, pues joder, pues qué bien oírlo. La verdad es que poco maestro, me queda mucho para aprender, siempre digo que no sé nada. Y así pues me quito mucho peso de encima. Víctor, ¿es normal que me truene algo el oído al hacer el estiramiento? ¿Cómo sé si se destapara? Vale, Lili, lo que está pasando con el estiramiento de la pica, entiendo que estarás haciendo, que aquí es cuando más tensión, o haciendo cualquier otro estiramiento, si tú involucras a lo que es la articulación del cuello, en el cuello, toda la tensión se transmite al oído. Si se transmite al oído, se pueden oír crujidos, se pueden hacer cambios de la membrana timpánica y oír ruidos fantasmales, que se llaman, que no se saben que están ahí. Entonces, incluso ruidos articulares del cuello que tú reconozcas que son ruidos, pero que vienen del cuello. Entonces, todos los ruidos, tensiones, chasquidos, cuando hacemos ejercicios, no son negativos a no ser que causen dolor, o no son negativos a no ser que, digamos, suenen con muchísima frecuencia y luego den una inflamación y por ende un dolor. Entonces, si no hay dolor, ningún tipo de problema, ¿vale? Las articulaciones cuanto menos suenen mejor, pero bueno, en un principio, si no hay dolor no pasa nada, se calientan, dejan de sonar y listo. Tenemos aquí a Patricio, que nos contesta supraespinoso en la primera pregunta que habíamos dicho, ¿cuál es el músculo que más se lesiona? Pues un pollo punto para ti, Patricio. Has contestado tremendamente bien, porque es el supraespinoso el músculo que más se lesiona. Y cuando hemos dicho que hay que poner en una artrosis de hombro frío o calor cuando duele, ahí has puesto calor y no te puedo dar un pollo punto porque hay que poner frío, porque con eso rebajamos la inflamación y damos analgesia directa a lo que es el brazo. Así que ahí calor para arrancar ejercicios, pero no como había formulado la pregunta. Espero que os gusten estas preguntas que os pongo, porque bueno, muchas veces os quiero comentar cosas de hombro y lo que me gusta es que no sea tan forzado como, bueno, pues mira, te voy a contar esto. Pues así os dejo preguntar y le dais al coco. Alejandra, hola, ¿puede ser que el dolor de hombro sea por una infección? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay cosas como el virus, el zoster, un herpes, que ataca articularmente. Y también puede haber infecciones pospunción, puede haber una infección de la propia sinovial si se le ha hecho algo, porque se puede corromper porque se le haya dado un pinchazo, una extracción, una cirugía, y bueno, hay muchas cosas por ahí, muchas enfermedades víricas que hacen que haya dolor articular, no solo en los hombros, suelen ser rodillas, hombros, brazos, dedos, pero sí, ante tu respuesta sí que hay cosas, por una infección. Sí, la respuesta tendría que mirarlo bien, pero vamos, ya te digo yo que sí, tanto bacteriana como por según qué actos, o por vírica, que va seguro, hay dolor de hombro. Y luego tenemos aquí a Gladys Becerra, excelente, muchas gracias, vosotros sí que sois excelente. Lo vamos a dejar aquí porque no hay más comentarios, me alegro muchísimo que te quedes hasta el final y veas esto. El pollo y yo te deseamos lo mejor y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.